Mis grandes amigos, escuchas el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí una vez más listos, prestos para compartir con ustedes una edición más del programa Inyección de Esperanza, nueva temporada, año 2025. Estudio el Evangelio de Juan, capítulo 3, estamos en el verso 19 en adelante. Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan aquí desde el departamento de Itapúa y desde la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional. Saludos cordiales, fuerte abrazo, rompe espalda a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de la radio WhatsApp Bíblica, Inyección de Esperanza, Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM. Todos los que nos sintonizan a través del programa La Hora de la Verdad en esta emisora. Así también Radio Bendición Lampa, la 91.9 FM desde Chile. Saludos cordiales a todos ustedes. Fuerte abrazo, rompe espalda, mis queridos oyentes. El más 595-985-162-975. Nuestro mensajerito alerta para recibir sus mensajes. Avanzamos, mis queridos oyentes. Voy respondiendo sus preguntas allí, algunos en los grupos, otros en privado. Tengo el bloque de preguntas y respuestas del pastor Emilio Vázquez, preguntas y respuestas bíblicas, también estamos cumpliendo con ustedes. Y aquí en el programa también, recepcionadísimo todas las preguntitas que están haciendo, que si lo hacen en forma seria, bien contextualizado, es interesante, importante, hermano, para mí también. ¿Sí? Bueno, nuestra congregación Centro de Remanente Fe y Adoración está situada la casa principal en Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Mondagui, aquí en la República del Paraguay. Personería Jurídica 8045. En Facebook nos puedes encontrar a través de Inyección de Esperanza, Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Estoy mirando aquí el logo de Inyección. Bueno, Inyección de Esperanza es en YouTube. Simplemente ponen ahí Inyección de Esperanza, está el logo ahí de la jeringa. Hay una jeringa ahí y adentro de la jeringa está el nombre en hebreo del Padre. Sí, estaba mirando acá. Lamuel me pregunta cómo me puede encontrar en la página de YouTube, la página de nuestro programa. Bueno, aclaración. La página de nuestra congregación en Facebook es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE en mayúscula. Y la página para que ustedes puedan escuchar las prédicas en video en YouTube del programa Inyección de Esperanza es así mismo, Inyección de Esperanza, ya con el detalle que le va a hacer recién allá a Lamuel. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En TikTok me encuentran con Emilio Vázquez. Síganme en TikTok, ahí hay muchísimos videos cortos de 5 minutos, 6 minutos. Algunos a reventar 10. Bueno, van a aprender muchísimas cosas también. Y las preguntas que tienen allí en TikTok de las charlas que hago allí, de la exposición que hago, directamente me puede preguntar aquí en el WhatsApp al más 595-985-162-975. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dice, al fin y al cabo el Mesías es pan, es luz, es puerta, es cordero, pero en forma espiritual simbólica, no literal. Eso es lo que muchas veces confunde, dice acá Gloria. Refiriéndose al versículo 19, dice, es la condenación que la luz vino al mundo, dice. Bueno, el Mesías, claro, él se compara, hermana Gloria. Hace una alegoría de su vida con esos símbolos, ¿verdad? Cuando él dice que él es pan, yo ya expliqué que por qué dice que él es pan, porque él contiene el alimento espiritual. De él salía el alimento espiritual que alimentaba espiritualmente
a sus discípulos en ese tiempo y hasta hoy a nosotros a través de la palabra que él habló y tenemos escrito aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Para los que creen en el Nuevo Testamento, porque ya veo que hay muchísimas personas que, y si vos buscas sus videos de antes, le encontrás predicando el Nuevo Testamento y hoy día despotricando contra el Nuevo Testamento. Qué bárbaro. La forma que, increíble, no pensé ver esto, hermano. La cantidad de personas que van negando al Mesías y al Nuevo Testamento, negando los escritos de Pablo en su totalidad también. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué está ocurriendo? Estos son señales, hermano. Son señales. Bueno, seguimos aquí con Gloria. Dice que entonces el Mesías, claro, el Mesías representó. ¿Por qué? Porque el Mesías representó la puerta, porque era a través de él la puerta para tener acceso al Padre. Puerta para tener acceso a la vida eterna, puerta para tener acceso a la resurrección por medio de su sacrificio, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué dijo que era pan? Recién ya le expliqué. O sea, hay que ver el contexto de lo que está hablando cuando él se simboliza con algo. Hay que ver el contexto. ¿De qué está hablando? Antes de ese texto y después de ese texto, antes de decir, por ejemplo, yo soy tal cosa. Entonces ahí va a ser mucho más fácil para que podamos entender. Lo mismo. Hay que aplicar la misma regla que le suelo explicar a algunos hermanitos que me preguntan acerca de Apocalipsis. Cuando si el Mesías dijo ahí en Apocalipsis que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que ha de venir, el que era, el que ha de venir, todo eso. Bueno, yo le digo, arranquen desde el contexto. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? Entonces Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo empieza Apocalipsis capítulo 1? ¿Cómo empieza? Empieza de que el Padre le da revelación al Mesías. El Mesías le traspasa esa revelación a un ángel, a un mala. Y el ángel le vuelve a traspasar la revelación a Juan. Y Juan traspasa la revelación al pueblo. O sea, del Padre, un sujeto. Al ángel, otro sujeto. El ángel a Juan, al Mesías, no. El Padre le traspasa al Mesías. Dos sujetos, Padre, Mesías. El Mesías le traspasa la revelación al ángel, tres sujetos, tres traspasos. El ángel le traspasa la revelación a Juan, cuatro sujetos, cuatro traspasos de revelación. Juan le traspasa la revelación al pueblo, cinco sujetos, cinco traspasos. Y la gente cuando lee Apocalipsis dice, no, este es el Mesías. No. Cada contexto le está identificando a quién es el que habla. Ojo, que el Padre le habló al Mesías, el Mesías le habló al ángel, el ángel le habló a Juan, Juan le habló al pueblo. O sea, tiene que atender quién es el que está hablando allí. Y como le digo a algunos hermanos, marquen, si la parte donde está hablando Juan, ponen ahí una J, la parte donde está hablando el Padre, pongan ahí una Y, la parte donde está hablando el Mesías, pongan ahí una M. Si encuentran la parte donde está hablando el ángel, pongan ahí una A y enciérrenlo en un círculo rojo. Así cuando lo vuelven a leer por segunda o tercera vez, van a entender quién es el que está hablando, quién es el que está diciendo tal palabra para que no haya confusión. El mismo ejercicio se puede aplicar aquí cuando el Mesías está hablando, él se está identificando, se está simbolizando con algún símbolo, ¿verdad? O dice él, yo soy la puerta, o yo soy el pan, cuando él está diciendo eso. La luz, acá por ejemplo dice la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque las obras eran mal. ¿Entienden? O sea, el Mesías era portador de la luz. O sea, el Mesías, al ser portador de la luz, él mismo se identificaba con una luz porque iluminaba con su conocimiento y con la palabra, con los consejos del Padre. Iluminaba con el amor, con la misericordia, con el rajen a las personas. Entonces, él se simboliza con la luz. ¿Sí? Pero también la luz no solamente termina ahí. Este es el versículo 19, ¿verdad? Porque luz también en su contexto, si vamos a ir desde el significado luz, o sea, bueno, está bien, decimos, el Mesías es luz, sí, ya expliqué por qué. Pero ¿qué más es la luz? En la Escritura, en la Torá, en el Pentateuco,
¿Qué más es la luz? La misma palabra, la enseñanza, las instrucciones, el mismo Pentateuco, la misma ordenanza del Padre, la misma justicia que habló el Padre. En hebreo sería la Torá del Padre. Es la luz. ¿Sí? La buena nueva es que el Mesías anunció al mundo. Era una luz también. Contenía las instrucciones del Padre y contenía luz para el pueblo que estaba a oscuras doctrinalmente, sin esperanza. Porque hay una parte donde dice que el pueblo estaba en tiniebla y vio gran luz. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista habló de la justicia del Padre, iluminó con la justicia del Padre, iluminó con la palabra del Padre, con los consejos del Padre, con los mandamientos del Padre. Lo mismo hizo el Mesías. ¿Entienden? Entonces también luz no solamente se refiere a la simbología del Mesías, sino también a la palabra que iluminaba a las personas también, o la Torá, o los mandamientos. La buena nueva vino al mundo para ayudar a los hombres a andar en justicia, pero los hombres no amaron la luz que vino a ellos a través del Mesías. ¿Ven? A través del Mesías vino también la luz. El conocimiento también es luz. Or, dice aquí. Estoy buscando el significado de luz en hebreo. Or. Revelación, conocimiento. Ah, interesante. Luz. ¿Se dan cuenta? Or en hebreo ahora. Conocimiento, revelación. Sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que trajo el Mesías? Conocimiento, sabiduría, revelación. Ven que si buscamos la raíz de la palabra según el tiempo que usaban esto, en tiempo del Mesías, vamos adquiriendo nosotros más esencia del mensaje. Muchísimas cosas significaba luz. Por eso hay que ver en cuál contexto ubicarnos. Anotar toda esta simbología, el significado de estos símbolos, ver el contexto y ver, bueno, qué es lo que estaba queriendo decir el Mesías, descifrar. Eso es nuestro trabajo, lo que enseñamos la palabra. A ver qué más puedo encontrar acá. Estoy buscando más informaciones revelativas, sí. No es fácil este trabajo de hacer, hermano. Los hombres amaron más la injusticia que la oscuridad, por ser contrario a la luz. En tiempo que vino el Mesías, lo que deberían de iluminar con la justicia y con la sabiduría divina eran los maestros que estaban contaminados con las tinieblas. ¿Ven? ¿Ven qué le dije? La Torá que tenían o el mandamiento que ellos tenían estaba contaminado. Estaba en tiniebla. La misma palabra ocultaron bajo la tiniebla. Porque estaban adulterando muchas cosas, estaban dejando de lado. Vemos eso en Marcos capítulo 7, verso 7 y verso 13. Bueno, me gustaría que lean todo Marcos capítulo 7 en su contexto, porque ahí habla cómo los maestros de la ley, las autoridades del tiempo del Mesías, enseñaban y hacían validar más los mandamientos de hombre. Y dejaban de lado los mandamientos del Padre. Es decir, la Torá, que son los mandamientos del Padre, las instrucciones del Padre, o el Pentateuco, estaba siendo ocultada con la tiniebla a causa de ello. Y tenía que ser al revés. Ellos tenían que usar la palabra, los mandamientos, las leyes, la Torá, el Pentateuco, como luz para iluminar a los demás. Pero, ¿qué estaba pasando? Ellos mismos estaban bajo tiniebla porque ellos abandonaron en muchas partes las palabras, anularon, hicieron validar doctrinas de hombres. Tremendo, tremendo. Ven que cuando vemos el contexto cultural,
la situación sociológica, vivencial de ese tiempo, analizando esto, cobra más vida al mensaje que estamos encontrando ahí. Es muy amplio, es muy amplio. Se disfruta al escuchar, ¿sí? Se disfruta al escuchar, porque ya nos da más idea de por qué estaba diciendo esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, rechazaban la luz, la sabiduría, la revelación de la palabra, del mensaje del Mesías. ¿Sí? Seguían, estaba ya la luz en medio de ellos y ellos preferían las tinieblas, porque depende de la decisión. Es decir, yo puedo tener la verdad ante mí, pero yo puedo decidir no alimentarme de esa verdad y no permitir que esa verdad me ilumine mi conciencia. Eso está pasando con muchos varones, mujeres, que dicen ser hijos, hijas del Todopoderoso y se aferran a su falsa doctrina, cuando nosotros ya le estamos demostrando que están errados con verdades escriturales. Tienen la luz delante, pero rechazan la luz y prefieren sus tinieblas, su falsa doctrina. Y claro, porque es la libertad, el libre albedrío. O sea, el Padre no ilumina a la fuerza a nadie. El Mesías no iluminó a la fuerza a nadie. Por eso que también a los bautizados se les llamaba a los iluminados. Porque tenían que tomar decisiones para bautizarse en el nombre del Mesías y ser iluminados con el conocimiento de la enseñanza de ese maestro que en su nombre ellos se bautizaban. Y el que no quería esa enseñanza, el que rechazaba esa enseñanza, no le aceptaban por maestro a él, entonces no había necesidad de bautizarse en su nombre, en el nombre del Mesías. Es decir, si nosotros nos bautizamos en el nombre del Mesías, estamos aceptando que tenemos su luz, su palabra, su enseñanza, la luz que el Padre puso en él para que brille en nosotros. Por eso también que el Mesías nos dice que somos luz. Si realmente nos bautizamos en su nombre, Hechos 2:38, predicamos lo que él enseñó, creemos lo que él creyó, no torcemos nada, somos luz para otros. ¿Se dan cuenta cómo viene en cadena esta jerarquía espiritual de ser luz? Es una jerarquía. La luz es superior a la tiniebla, por eso es una jerarquía. Bueno, no vamos a salir mucho de contexto, ¿sí? Porque si no va, en vez de disfrutar, vamos a estar confundidos. A ver qué dice aquí. Desobedecer la Torá, desobedecer los mandamientos del Padre, aún en nuestro tiempo, me refiero a los mandamientos que están activos, mis hermanos. ¿Sí? Esto es acudir a la injusticia. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos hemos violado la ley, hemos violado la Torá, hemos violado los mandamientos activos que tenemos que cumplir cada uno en nuestro tiempo, somos considerados pecadores. ¿Por qué lo digo así? Porque estoy transliterando lo que dice realmente Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice. ¿Cómo se translitera? Por cuanto todos violaron la ley del Padre. ¿Por qué? Porque pecado es violación de la ley del Padre. A ver qué más dice aquí. La palabra Torah, luz, Salmo, acá estoy. Acá encontré mis referencias. Si querían poner referencia de la Torah en el Antiguo Testamento, aquí anoté, dice la palabra Torah, luz. Encontramos en Salmo 119, 105, Proverbios 6:23. Segunda de Pedro 1:19, Salmo 19:8, Salmo 18:28, Salmo 119, 130. Imagínense lo que encontré. Busqué la referencia de, bueno, ¿cómo le voy a comprobar a los hermanos que luz es mensaje del Padre, es palabra del Padre, es instrucción del Padre, es mandamiento del Padre, es Torah del Padre? ¿Cómo voy a demostrarle a los hermanos? Y busqué la referencia y encontré, aquí les pasé. Es decir, que el que practica la verdad está iluminado, porque practica la justicia que está
en el Padre y que procede del Padre y que nos llegó a través del Hijo a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo viene la cosa? Los iluminados, entonces eran los que recibían la enseñanza del Mesías y se bautizaban en su nombre, recibían su enseñanza. ¿Sí? Eran iluminados. Eso era, los auténticos iluminados. Después aparece un grupo de llamados iluminados, pero que ya vienen con otro tipo de gobierno fraudulento. Otro tema. Ya saben a quién me refiero, a quiénes me refiero. Bueno, pero yo estoy hablando de los verdaderos iluminados. Son los que creen en el Mesías, aceptan al Mesías como hijo enviado al Padre, se bautizan en su nombre, aceptan y practican las enseñanzas del Mesías, que es la palabra y la instrucción y los mandamientos del Padre que le dio a su Hijo. Así va la cosa. Así que, ¿cómo podemos también avalar esto? Que lo que recién le dije, por lo que el mismo Mesías había dicho en Mateo 5, 14, 16, Mateo 5, 19, Mateo 3, 22 al 23. Bueno. No, Mateo 5, 14, 16 y Mateo 5, 19. El resto no, el resto no, mejor aquí lo tengo tachado. Bueno, ahora entramos en el... Sí, en el 3, 22, 23. Después de esto vino el Mesías con sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, dice. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y la pregunta aquí dice, ¿bautizaba o no bautizaba? No. Más adelante el versículo nos dice que al final el Mesías no bautizaba. No bautizaba. A priori sí, pero ¿con cuál de los textos nos quedamos? ¿Que bautizaba o no bautizaba? ¿Bautizó el Mesías sí o no? El último lo que vale. Cuando tenemos un último texto, ella es afirmativo. Es decir, como que va corrigiendo lo que dijo a priori. El mismo Juan dice que el Mesías no bautizaba, ¿verdad? Y no, él no bautizaba porque no era costumbre, no hay ningún versículo, no hay nada que nos apoye, ¿verdad? Que los propios rabinos estén bautizando ellos mismos personalmente. Entonces ellos no se ocupaban, ellos no bautizaban personas, a no ser de que sean algún profeta, ¿verdad? Que tenía que tirarse en el agua y delante de ellos sumergirse las personas. Pero en este caso, los rabinos no hacían esto. Por eso que el Mesías no bautizó. En el primer siglo, a mí me gustaría volver a practicar todo esto porque son revelaciones que muchas veces algunos hermanos cuestionan porque quieren ellos estandarizar un tipo de bautismo que ya es posterior al primer siglo, un bautismo que fue inventado inclusive. Y si estuve analizando en estos días, dije, yo tenía razón y yo me voy a quedar en esto y con esto. Y cuando alguien me quiere cuestionar, yo tengo evidencia bíblica de lo que voy a practicar y voy a enseñar a los hermanos que practiquen. Yo sé por qué le estoy diciendo esto. Resulta ser que
El candidato era el que se tiraba en el agua y se bautizaba, ¿verdad? El rabino nunca entraba con ellos en el agua. Ahora, ¿de dónde sale esto? Solamente del ejemplo de Juan. A Juan es que le encontramos que está en el agua y que muchos se iban y se bautizaban delante de él. Ahora, debería analizarse bien ese texto. Uno, Juan era profeta. Y un trabajo ministerial de un profeta era distinto al trabajo ministerial de un rabino. El Mesías era un rabí, un maestro. Y yo he buscado bastante informaciones, hermanos queridos. Bastante informaciones. No llegué a eso. Y la información que yo encontré es esto. No encontré que que el rabino entraba y él le hacía sumergir a la persona y le sacaba debajo del agua. Encontré información que las personas entraban en el agua, ¿verdad? Confesaban su pecado y se zambullían. Y luego salían y le oraban allí los discípulos o los rabinos. Más o menos este era el modelo. Es más, tenían que confesar y gritar si se bautizaban en el nombre del Mesías. Vamos a poner un ejemplo cómo era el bautismo. Estaban discípulos allí y no es que el discípulo se iba y entraba con la persona y le metía debajo del agua y le sacaba todo eso. Ya es un invento. Había sido el que entraba en el agua, era el candidato. Y allí hacía una oración confesando su pecado al Padre. Y cuando se iba a zambullir, confesaba en el nombre de quien se bautizaba, hacía la inmersión y lo hacía a grito fuerte, como testimonio. Eso era muy riesgoso. Porque imagínense cuando la persona entraba en el agua y estaba el apóstol allí, o el Mesías también allí, y la persona decía, yo me bautizo en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Ahí ya había un problemón, porque ¿qué tal si estaban por ahí los fariseos y demás que condenaban este acto y le perseguían a esta persona? Uno, porque le aceptaron a él como maestro y porque se bautizaban en su nombre, porque usaban el nombre del Mesías como, porque pronunciaban el nombre del Mesías, ya que en ese nombre el Mesías se adjudicó y era un nombre blasfemo, porque él no tenía que usar el nombre, porque en ese nombre estaba el nombre del Padre, y todo un tema hay ahí, hermano. Es muy tremendo cuando leemos esto en su contexto y buscamos la historia de qué pudo involucrar que uno se tenía que bautizar en el nombre del Mesías. Claro, tenía que gritar su nombre. Tenía que gritar su nombre. Y al gritar su nombre, en hebreo, estaban gritando a la vez el nombre del Padre. Y eso no le gustaba a los fariseos, los saduceos, a los fariseos. Y le perseguían a esto porque le consideraban blasfemo. ¿Entienden? O sea, era un riesgo bautizarse en el nombre del Mesías. No como hoy día. Y el bautismo era que la persona misma se sumergía ellos mismos. No es que otro se iba y le tenía que meter debajo del agua, sacar otra vez y toda esa temática. No, ellos nomás. Ellos nomás. Entonces, es válido ese bautismo, que una persona entra solo en el agua, confiesa el nombre del Mesías, que yo una vez le dije a ustedes que es válido y habían pastores que me habían contradecido. Porque no conocen la historia, no tienen base histórica de cómo era el bautismo de aquel entonces. Ellos lo estandarizan según una ideología doctrinal. Y hermano, todo lo que se bautizaron así, y si le cuestionan, usted no se bautizó con un pastor en el agua, ese bautismo no es válido, bla, 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 bla. No le haga caso. Su bautismo vale. Usted entró en el agua, confesó el nombre del Mesías, confesó su pecado, confesó el nombre del Mesías. ¿Sí?
Alguien oró por usted desde un teléfono para que usted reciba el Espíritu Santo después de salir del agua, cuando usted confesó el nombre del Mesías, cuando hizo la inmersión. ¿Es válido o no es válido? Sí es válido. Sí es válido. Y los que quieran contrariar esto, aquí estoy. Más 595-985-162-975. Voy a defender a mis hermanos, a quienes ustedes muchos le acusan que su bautismo es falso. Porque estoy preparadísimo, he analizado bastante, tengo evidencia para demostrar esto. Bueno, ¿por qué no bautizó al Mesías? Ya le dije. Porque en nuestra mente es que el pastor tiene que entrar con fulano en el agua. Está bien, si entró, esto lo hizo, yo no digo que está mal y es falso. Está bien. Pero que si no entró con un pastor en el agua, no anulen el bautismo. Porque a priori, en el primer siglo, la gente entraba solo en el agua, no con su pastor, no con su rabino. El Mesías no entró con nadie en el agua. Pero se bautizaban en su nombre y eso es lo que vale. Amén. Así que cualquier duda, cualquier consulta, quieren seguir hablando del tema, aquí estamos. Alma 595-985-162-975. Pastor Emilio Vázquez, programa Inyección de Esperanza o preguntas y respuestas bíblicas. Vamos a estar atendiendo. O en el grupo, ¿sí? Donde ustedes me encuentran, estoy ahí. O en el grupo donde estamos estudiando, donde yo estoy de administrador y demás. ¿Sí? Ahí pueden hacer las preguntas. Vamos a estar respondiendo todo esto. Amén. Así que muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí nuestro programa al día de la fecha. Espero haber respondido a algunas de las preguntas. Si quedó más allí, mañana vamos a continuar. Bendiciones. Hasta la próxima. Mission into this. We started out a slave.